El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes decía: a Juan yo lo mandé a decapitar. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace unos días veníamos meditando en la liturgia de la palabra cómo la palabra de Dios nos va llevando como una especie de juicio y nos va orientando hacia lo que será también el juicio, por decirlo así, escatológico después de la muerte, sea el juicio particular o el juicio universal para cada uno de nosotros. En realidad es el sentido cairótico de la liturgia, que a través de los textos bíblicos nos va introduciendo en el tiempo del Señor, en la dinámica del Señor, ya que vamos llegando poco a poco hacia el fin de este año litúrgico. Ahora pues nos vamos encontrando con, a través de Esdras y ahora del profeta Ageo, con lo que el Señor quiere a través de este juicio que ha venido haciendo, en donde a través de este juicio pues manifiesta a través de su luz lo bueno y lo malo que hay en nosotros, lo que está bien, pero también lo que hay que corregir y que hay que mejorar. Incluso estos días la liturgia de las horas, también introduciéndonos en esta realidad, en una de sus segundas lecturas, para los que hacemos el oficio de lectura, nos traía un texto de la imitación de Cristo y decía que dos maneras tiene Dios de hablar a sus fieles. Y esas dos maneras son a través de la corrección de los vicios y de la motivación a una vida de perfección. Así lo distingue el autor de la imitación de Cristo, la visita constante del Señor. Dios viene a evidenciar a través de un juicio todos nuestros vicios. Y por eso decía estos días el Evangelio que no se enciende una luz para esconderla, sino para que ilumine. Y cuando la luz ilumina bastante es que comenzamos a ver qué hay de bien y qué hay de mal. Y ese es el sentido de la luz divina. Entonces, decía el autor de la imitación de Cristo que Dios tiene esas dos formas: venir a evidenciar nuestros vicios para que los corrijamos y exhortarnos a una vida perfecta. Eso es propio del Evangelio, propio del Señor. En ese contexto, el libro de Esdras nos ha estado hablando de un regreso del pueblo a Jerusalén. Habían estado en Babilonia sometidos a la esclavitud, habían estado exiliados como emigrantes y ahora el rey Darío, el rey persa, les permite regresar a su tierra, les permite reconstruir el templo. Durante este periodo de migración, de exilio, el pueblo pensó que ya nunca iba a volver a tener comunicación con Dios. Y como decimos en Colombia, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. En el exilio, el pueblo se comenzó a dar cuenta, no todos, pero algunos se comenzaron a dar cuenta de que no habían valorado lo suficientemente el culto, el templo, la liturgia, y que toda la denuncia de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, pues no había sido una exageración. En realidad todo lo que ellos habían advertido al pueblo era realidad, y de hecho el pueblo comenzó a experimentar un sufrimiento y un dolor tan alto
que se daban cuenta que lo que habían dicho los profetas no era nada frente a la realidad de sufrimiento que ellos experimentaron. Todo por su desobediencia. Pero ahora el Señor también había dicho a través de los profetas que después de este castigo, de esta corrección, de esta reprenda, pues Él no iba a abandonar a su pueblo, lo iba a hacer como un acto correctivo de su amor y les iba a permitir volver a regresar. Y ahora nos estaba contando el libro de Esdras, hoy con el profeta Ageo, que está en ese contexto de la reconstrucción del templo y de la ciudad santa, que el rey persa les concede todos los beneficios. Sin embargo, pues el pueblo no le alcanza la fe en su totalidad para darse cuenta que es Dios quien está actuando. Y van perdiendo a veces de vista que todas esas bondades que a ellos se les está permitiendo son fruto de la providencia divina y del amor de Dios. De hecho, estos días nos decía Esdras, ayer había una liturgia penitencial, porque cuando retornó el pueblo, pues no todos estaban tomando con la misma seriedad el retorno y la reconstrucción del templo y la orientación del culto en el templo. Seguían con costumbres paganas, desobedeciendo a Dios, seguían con idolatrías, y ayer Esdras hacía precisamente una petición en una liturgia penitencial. Hoy Ageo está hablando también en ese contexto, porque de los que retornan, no todos son conscientes, no todos se dan cuenta que es la acción de Dios que está actuando y que esa acción de Dios está actuando con una finalidad y quiere que el pueblo comprenda qué es lo que Él está haciendo con ellos. Resulta que Ageo les dice que no hay que dar largas para la reconstrucción del templo. ¿Por qué algunos de ellos extienden la reconstrucción del templo? Por las exigencias que eso implica para ellos. Tienen unas exigencias morales muy grandes. No pueden seguir llevando una vida como la llevan. No pueden seguir viviendo en el pecado. Tienen que renunciar a todas las costumbres que se les pegaron del pueblo babilonio y de otros pueblos. Y resulta que el pueblo se abstiene. Todavía no, es que esto es un proceso, esperemos poco a poco. Y llega Jehová a decir, no, es que no es poco a poco. Dense cuenta que lo que están haciendo no está siendo tan eficaz. Y ustedes recogen cosechas y parece que tuvieran mucho y de repente no tienen nada porque sus aldas están rotas. Al no vivir las exigencias morales que implica la reconstrucción del templo y al no sujetarse, porque Dios los acoge a todos en el templo, todos son bienvenidos, pero todos los que vengan tienen que acogerse a las exigencias de Dios. Y hay que observar sus mandamientos, hay que observar sus preceptos. En la tierra de Jerusalén, en el templo, todos son bienvenidos, pero todos los que vengan deben ajustarse a las exigencias morales que Dios ha instituido. No son invento de los profetas, no son invento del hombre, son las normas de Dios, son sus exigencias y son sus establecimientos. Y por eso el pueblo, algunos del pueblo prolongan y quieren que se extienda, se dilate un poco más la construcción del templo, porque saben que no pueden seguir viviendo de la misma manera. Entonces Ageo llega a decir, no, mientras ustedes viven bien y se dan aldas y viven cómodos y buscan su confort y viven en casas construidas de madera de la mejor manera, pues Dios todavía no tiene un lugar digno para él. Y a eso es lo que le deben dar la prioridad. En las fundaciones de los pueblos de la colonia, siempre lo que se buscaba era construir el templo en primer lugar. Y de hecho la identidad de los pueblos giraba en torno a los templos. Hoy por toda la desviación, este secularismo, este relativismo, este progresismo y como lo queramos llamar, todo lo que hay hoy es todo lo contrario. Parece que el valor y la identidad de la persona y de la familia giran en torno a un sistema económico, político, ya no en torno a los templos, ya no una identidad de principios morales, religiosos y éticos, sino en torno a eso. Alguna vez yo le escuchaba
a un profesor de antropología que tenía antropología filosófica, y él decía, teniendo una posición crítica frente al tiempo actual, hace algunos años, 10, 12 años, no recuerdo, él decía que hoy las nuevas catedrales eran los centros comerciales. En otro tiempo, la gente, sus fines de semana, sus domingos, era para ir a las catedrales y ver a través de la magnificencia y el esplendor de estos lugares sacros, sagrados, contemplar al menos un pequeño vestigio de la belleza de Dios. Ahora no, ahora son otros dioses los que gobiernan el mundo, un sistema económico, un sistema consumista, y hoy podemos decir de las redes sociales eso. De hecho, los obispos en el sínodo de la familia creo que hablaron de las redes sociales como el sexto continente. La gente vive ahí y todo se va moviendo en torno ahí. Y la vida humana se va desarrollando en torno a eso. Precisamente lo que dice Ageo es que el templo tiene que estar reconstruido rápido, porque en torno a él comienza a desarrollarse un estilo de vida, una identidad de vida, pero la gente sabe eso en el fondo y está tan apegada a un estilo de vida o que viven o que quieren vivir al margen de Dios. Y ese es nuestro problema siempre, que a veces queremos diseñar nuestro estilo de vida cristiana al margen de Dios, sujeto a nuestros sentimientos, a lo que nosotros pensamos, a lo que a nosotros nos parece o como le parece a la mayoría. Y no puede ser así. Vivimos tiempos muy complejos, tiempos muy hermosos, porque son la gran oportunidad para el que quiere y está buscando verdaderamente a Dios de encontrarse con Dios.